Tenemos unos minutos más. A 45 empezamos. Por lo menos está un poquito fresco hoy día. Eso nos favorece a todos. Pablo Morón. ¿Dónde lo he visto? Hace un ratito lo vi. Y desapareció. Allá está. ¿Qué tal, Pablo? Usted tiene una ascendencia vallegrandina también, porque Morón son de por allá. ¿Me escucha? Sí, se escucha, se escucha. Allá. Entre otros, conozco ha sido mi alumno, otro Morón, Celso Morón. No he oído hablar de él. Bueno, él es un mariachi, tiene su conjunto de mariachis y bien, pero además es ingeniero electromecánico. Ha trabajado en la prefectura durante años y en sus ratos libres creo que gana más como mariachi que como ingeniero electromecánico a estas alturas. Pero hace la combinación de ambos. Y en la prefectura tenía una popularidad como ninguno, porque cuando iban a trabajar a las provincias, a todos lados, no, pues él infaltablemente iba con su bandoneón. Entonces, se la pasaba muy bien y además de que era muy, muy serio como ingeniero, digamos, o sea, muy confiable. Porque en la prefectura, los años pasados, en la gestión del anterior prefecto, se hizo muchas construcciones de líneas a las provincias y ocuparon de la misma carrera, de esta carrera, más de 10 ingenieros electromecánicos al mismo tiempo. O trabajaron en un montón de proyectos. Que dicho sea de paso, tuve la oportunidad en los años anteriores de realizar gran cantidad de proyectos para la gobernación, entre ellos muchas de estas líneas que ya las han construido. Entonces, ellos contrataron gente, lamentablemente pues se acabó eso porque prácticamente terminaron de hacer muchas de las líneas que eran importantes y no tan importantes, de modo de que electrificaron, la gobernación electrificó gran parte del área rural. Terminado eso, pues ya se quedaron unos cuantitos nomás de confianza, me imagino, o del partido, quién sabe, de modo de que creo que ya no está él en la gobernación. De Pucará, además. Bien, creo que ya es. Ah, no, ya sí. Creí que ya era menos cuarto. Vamos a esperar unos minutitos más. Ya desde la próxima vez comenzamos 9:30, porque deberíamos empezar 9:15. Pero con la tolerancia académica de cuarto de hora, empezamos cuarto de hora. O sea que en la próxima clase ya empezamos 9:30. A ver cuántos ya van, 26. ¿Algunos de ustedes intentaron entrar a mi página o no lograron? ¿Ninguno todavía? Eh, Todavía, ingeniero, no hemos podido por el tema de la clave.
por temas. La clave, ingeniero, la clave de la clase. Ah, la clave. Ya, ahora yo les voy a explicar. Ya. Para que ya nos vayamos, cuando entren al a 1000 aulas y tengan que escoger la materia. Por error de otro año puse también de la misma materia como opción para entrar, pero se van a fijar que sea la siguiente clave. Aquí. ...21. Esa es la clave. Mayúsculas. Semestre 2, ELT 295, S2 21. Con eso van a lograr entrar. Ya, yo creo que ya se anotaron, ¿no? Sí, ingeniero, ya lo notamos. Ya. Entonces vamos a pasar a otro tema. Ya es menos cuarto. Vamos a volver a lo de ayer, a la página que resulta que no estaba pudiendo entrar al lugar exacto. Entonces, no la tengo, por favor. Ya, ahora sí. Bien, esta es la página que ya les expliqué. Y la otra vez no lograba entrar a la presentación. De ahí que entramos directo a esta parte, al tema 1. Pero en realidad me interesa explicar también esta parte. En presentación ustedes van a ver en qué consiste, y la verdad es que esto lo vamos a ver despuesito, que llegue más gente, porque seguro que llega más gente. Eh, nunca están tan, ¿cómo se llama?, puntuales. En todo caso, en el primer tema que vamos a ver, y aquí está, generación en Bolivia, este de acá, que un poco hemos visto. Simplemente ahora lo muestro para que vean que aquí está todo lo que es los foros. Es decir, en este primer tema, que es la generación en general en Bolivia, en primer lugar,
En primer lugar, no tuve tiempo de actualizar. Este es de hace unos 3 años, este plano. Y aquí ha debido salir ya en alguna de las páginas del gobierno el plano actualizado de Bolivia, si es que ha habido algún cambio. Entonces, por ejemplo, aquí Warner, no sé si está. Aquí hay una línea ya, puede ser que ya esté. Vamos a verlo después. Sin embargo, aquí ustedes pueden ver que hay una serie de preguntas que hago, que es lo que se llama foro. Por ejemplo, aquí pongo, ustedes van a entrar y pongo, en la presente se muestra un mapa de los centros de generación del SIN. ¿Está completo? Pregunto. ¿Podría conseguir un mapa del año 2020, obviamente? Ah, no, perdón, aquí ya sería del 2021 y colgarlo en el sitio, ¿ya? Cualquiera de ustedes lo puede hacer, si es que hay, que va a estar más actualizado. En el otro foro, este otro foro dice, ¿cómo va nuestro principio recursos naturales no renovables? Quiere decir. Consulta sobre nuestros principales recursos naturales no renovables, renovables y no renovables. Calcular cuál será el consumo de gas natural en generación de energía eléctrica en Bolivia en los próximos 10 años, asumiendo que el consumo igual al índice histórico de los últimos 10 años. ¿Cuál será la reserva de gas natural para el año 10? En nuestro caso es 2000. Estamos 2022, 2032. Aquí. ¿Cuál será el potencial de utilización de las centrales hidroeléctricas en Bolivia? Son consultas que hago. El que quiere contesta y para contestar. El que no hay problema. ¿Ya? Es un poco lo que estamos viendo, es un poco lo que pasa con la situación de la energía eléctrica a nivel nacional. Aquí lo mismo, hay una pregunta que dice, ¿cuál es la potencia instalada en el SIN? Aquí está en el 2014, lo voy a cambiar a 2020. No sé si hay datos al 21, porque... no, debe haber... No, al 21 no hay todavía, al 20. ¿En qué consiste la potencia flotante? ¿Cuál es la potencia disponible para la fecha que usted entró en el foro? Ya todas esas preguntas no son de absoluta obligatoriedad, pero valen la pena contestarlas. Ahora sí vamos a entrar entonces al tema de vamos a ver un tengo. Vamos a ver si es el mismo plano quiero ver, que lo veamos, pero ya como una... ya. Está bien. Este es el que acabamos de ver. Es para explicarles cómo es la situación nuestra a nivel nacional. ¿No es verdad? Hay 2 personas que quieren entrar. Pues ahora mismo les hago entrar. Bien. Decíamos, este es el plano del sistema interconectado nacional. Fíjense que aquí se muestra con claridad
hasta dónde llegamos en energía eléctrica en las distintas tensiones. Aquí están las referencias. Y después de todo, si uno mira bien el plano, hay mucha superficie que no llega la interconexión. Claro que aquí solamente estamos mostrando la alta tensión. Y alrededor de la alta siempre hay varios pueblos, ¿no es verdad? Qué sé yo, en Santa Cruz no es que queda aquí simplemente. Por ejemplo, Santa Cruz, seguro que tiene de alguna forma un buen pedazo, por decirlo así, llega la energía eléctrica desde el zinc. Hacia el sur va hasta Vapó y pasa un poquito hacia el sur. Hacia el este, en dirección al Brasil, hacia el este, hay una línea que parte hasta más allá de Pozo el Tigre. No, perdón. Sí, hacia el este. Estamos hablando de Cotoca, sigue el camino hacia Pozo el Tigre, en dirección a San José de Chiquitos, pero mucho más antes, ya no sigue. Hacia el norte también, hacia el norte un poquito, hasta Yapacaní, ¿verdad? ¿Y qué dice? Por ejemplo, aquí, fíjense, aquí, obviamente en Santa Cruz ahora lo podemos hacer con más retorcito. Un segundito, por favor. Vamos a borrarlo. Esto. Y vamos a ponerle otro color. Entonces, Santa Cruz, que está aquí. La energía eléctrica, fíjense, Montero. Incluso Montero ya desvía del camino a Cochabamba. Esto es en 230 kb. Entonces, estamos yendo un poco más allá, por acá, por decir. ¿No? Que viene desde el zinc. Entonces, decíamos, hacia el este llega apenas hasta Pailón, hacia el Brasil. Y un poquito sube por esto. O sea que de acá más o menos va para allá. Y de aquí sube un poquito para acá. Y así sucesivamente hacia el sur viene hasta el Río Grande, digamos que está por aquí. Y hacia el oeste llega, creo, hasta un poco más allá de Angostura. ¿No? Digamos que va por aquí, esta Angostura. Entonces, de todas maneras, imagínense lo que deja el espacio que deja, ¿no? Sin energía eléctrica desde el sistema interconectado. Hacia el norte, bueno, vamos a borrar. Ya. Entonces, hacia el norte, vamos hasta Trinidad. Fíjense que a Trinidad se llegó no hace mucho.
y hay todavía una térmica, una central térmica ya. Pero hacia el norte, uno creería que de aquí es mucho más cerca en línea recta, llegar desde Cochabamba, digamos. Pero esto significa, no sé si se acuerdan los problemones que han habido, meterse en el Tifnis y meterse en toda esta zona que es pantanosa, que es selvática, que es una zona difícil, de difícil acceso. Entonces, mientras que a este lado ya había un camino que viene desde La Paz, un camino que va hasta Trinidad, que es de tierra. Y obviamente hay otro camino de Santa Cruz, de todas maneras, y es de Santa Cruz que va a Trinidad. O sea, cualquiera de los dos podía haberse escogido para hacer una línea, pero poco a poco aquí ya se ha ido construyendo esta línea que llegó hasta Caranavi, ¿no? Y de ahí algo extendieron hasta Trinidad y hasta Buenaventura, San Buenaventura, o bueno, San Buenaventura, donde está cerquita Rurrenabaque. Pero como ven ustedes, hacia el norte, 0. Hacia el oeste, gran parte 0. Bueno, tanto como en el norte, como en el este, como en el oeste, la verdad es que hay comunidades muy pequeñas, ¿no? Que cualquier línea para llegar hasta allí, pues no deja de ser líneas de corta longitud, ¿no? De corta longitud. Entonces, pero llega, por ejemplo, en Uyuni, que está acá, aquí hay una central fotovoltaica de 60 megavatios. Y esta central entrega energía eléctrica cuando le sobra, que seguro le sobra porque Uyuni no debe consumir ni 5 megavatios. Entonces el resto se lo mete al zinc y trabaja con eso. Aquí está San Cristóbal, fíjense, hay una línea. Aquí hay una línea en 69 kV. ¿Ya? Y hacia el sur, Tarija también está alimentada, fíjense. La Villazón. Y lo interesante es que aquí, Tarija está acá, aquí hay un pueblito que se llama Bermejo, que tiene su propio sistema aislado, que tiene energía eléctrica térmica, porque pasa por ahí un gasoducto, el gasoducto que viene desde Santa Cruz, el gasoducto de exportación a la Argentina. Gasoducto de exportación que además pasa por por este lugar donde hay una central térmica sur, Yaguacua, y que tiene más de 100 megavatios. Y por lo tanto, hasta hace unos pocos años atrás, Tarija estaba aislada del resto. Y hasta hace unos años atrás, luego construyeron esta línea que se ve acá, que viene de Punutuma, que es una subestación importante. Entonces, de aquí vino para entregar a Tarija, y también de este lado puede tener Tarija. Y la idea es construir otra línea que vaya hasta Bermejo, que está por acá. O sea que, además, vamos a ver ahora hacer un recorrido de las centrales. Aquí prácticamente no hay centrales y cuando no había la línea, cada uno de estos tenía en su pueblito un motor a diésel, porque a gas imposible en cualquiera de los pueblos, de estos pueblos.
¿Por qué imposible? Porque habría que contar con un gasoducto. Y gasoducto a estos lados no hay. Porque además pues son poblaciones pequeñas. Estamos hablando de poblaciones de Trinidad, ya debe tener para sus 50.000 habitantes, digamos, o 100.000, no sé cuánto estará ahorita. Pero el resto tiene 5.000, 3.000 habitantes. San Buenaventura debe tener otros 10.000 tal vez, 20.000 habitantes. Pero es lejos pues de los centros de generación. Fíjense, lo más próximo como centro de generación de todo esto es, por un lado, Taquesi, que es un río Taquesi, central hidroeléctrica, y por otro lado está Songo, aquí. Aquí está representado, Songo está representado por un redondito, pero que en realidad son 60 kilómetros con 10 centrales en esos 60 kilómetros. O sea que cada 6 kilómetros hay una central. La mayoría son medianas, de tamaño mediano, no grande. A mediana estamos hablando de centrales de entre 30 y 10 megavatios. Por un lado, por lo tanto, hay hidro. Por otro lado está Taquesi. Tanto esta Taquesi como esta hidro son de propiedad privada. ¿Ya? Capital privado. Y además, probablemente Songo sea una de las centrales más antiguas de Bolivia. Estamos hablando de alrededor de 1930 y tantos, mientras que aquí hay otra centralita también de hidroeléctrica, que es esta de acá, Miguillas, que es hidro, que está en el departamento de La Paz, pero que da su energía al departamento de Oruro. Entonces, estas dos centrales, Miguillas y Songo, son de propiedad privada. Son de propiedad privada. Miguillas, como decíamos, Miguillas y Songo. Pero y esta es todavía más antigua, la de Miguillas, alrededor del 1930. Y van a tener 30, esta de acá, y creo que alguna de la primera de aquí, de La Paz, van a tener 100 años, unos 10 años más o menos, quién sabe. Son hidráulicas, ¿no? Y esta es la tercera, que también es privada. Son las únicas probablemente centrales que no son del Estado. El resto de las centrales, todas las térmicas y otras de tipo hidroeléctrico pertenecen al Estado boliviano. Bien. Decíamos que no hay ningún aviso de que alguien esté esperando, no hay. Bien. Pero sí podemos decir que toda esta área del occidente, La Paz, con la central estas dos de acá hidroeléctricas que dan energía eléctrica a Oruro. Hay por acá alguna centralita pequeñísima, Yura, que también es hidroeléctrica. Esas, más una serie de centralitas pequeñas que no están interconectadas al sistema interconectado nacional, son las más antiguas de Bolivia. ¿Y por qué uno diría justamente en el occidente y no en otro lado? Las más antiguas.
más que por una razón, llamémosle política y de centralismo, puesto que La Paz y Sucre han sido las ciudades más antiguas y por lo tanto las que en el poder, o estaba en Sucre al principio el gobierno inclusive, no estamos hablando aquí Sucre, y después se trasladó a La Paz. Más que por esas razones, resulta que todo esto, y eso lo sabemos muy bien por la historia, en todo esto había minas inicialmente de plata y luego de estaño. En todas esas, y también otros minerales que después han sido zinc, por ejemplo, muy importantes. Todas estas centrales desde principios del siglo XIX necesitaban energía eléctrica para explotarlas. Entonces, prácticamente en todos los casos se han construido centrales hidroeléctricas porque había agua, porque había nevados, porque había todas las condiciones. Se han construido para explotar sus recursos naturales. De ahí que probablemente alguna mina de por estos lados tuvo energía eléctrica antes que la ciudad de La Paz, antes que Sucre. ¿Por qué? Porque ya explotaban en forma industrial, podemos decir, muchas de estas minas. Con el tiempo, obviamente, crecieron tanto Sucre como La Paz. Y bueno, al ser ciudades, empezaron a construir. Y en los años, por ahí, principios del siglo pasado, 1910, por ahí, ya se construyó una central hidroeléctrica en la ciudad de La Paz, que no existe ya. O sea, tenían una centralita eléctrica acá, en la ciudad, que venía desde el altiplano, desde una nevada. Después vamos a hablar cuando les muestre con más detalle, cuando les muestre un video que tenemos de alguna de las visitas que hicimos al lugar con los estudiantes. Y se construyó en La Paz. Y después, con el tiempo ya, 1930 para hacia adelante, ya se construyeron distintas centrales en Songo. Y como les digo, 10 centrales, para unos 350 megas. Aquí con Guarnes y con Guaracachi hacemos los 350 en 2 centrales, ¿no? Mientras que aquí han necesitado 10 centrales en el occidente para hacer esa potencia. ¿Eso por qué? Porque se fueron construyendo las centrales de a poco. O sea, para un horizonte de 10 años, crecimiento de 10 años, se construían centrales. Ya cuando estaban cerca de los 10 años, veían que seguía creciendo la ciudad, por decir La Paz y los alrededores, construían otra central de acuerdo a la demanda. No es que se construyó todo de un saque. Lo mismo en La Paz, digo en Santa Cruz. El año 70 y tantos, yo vine a Santa Cruz para un congreso de ingenieros y habían 2 turbinas. Los 80 que ya me vine a vivir pusieron unas 2, 3. Actualmente tiene más de 10 turbinas. ¿Y por qué eso? Por la sencilla razón, pues, de que también la demanda va creciendo con el tiempo. Ese es el detalle, ¿no? Entonces, esa la necesidad de construir centrales, no desde el principio, grandes, porque nunca se sabe lo que va a ser el futuro, ¿no? Se hacen previsiones, pero no necesariamente se cumplen. Entonces no se puede
construir para un futuro muy lejano, un horizonte de 10 años, 20 años. Y de ahí que esa es la razón por la que aquí hay solamente, además, épocas en que no teníamos mucho petróleo, no había el gas natural, no era un despreciable, era si es que existía. De ahí que habían solamente centrales hidroeléctricas y las que habían, las pocas que habían termoeléctricas, como en Santa Cruz, que dicen que su central en esas épocas, estamos hablando en los años 40 del siglo pasado, 50, años 50, creo que en los años 60 recién pusieron, había una central en el Arenal y que seguramente funcionaba con diésel. ¿Ya? Gasoducto no existía, entonces era diésel. La ciudad pequeñita, entonces no era problema. Pero eso fue creciendo y bueno, ahora tenemos, por ejemplo, aparte de las antiguas de Songo, Miguilla y Taquesi, que no es tan antigua, de unos 10 años, nos vamos hacia Oruro, donde no hay centrales, salvo estas dos Miguillas Quiñate que están lejos, tienen su línea en 69, cabe. Y luego nos vamos hacia Cochabamba, ¿dónde está Cochabamba? Cagua, Valle Hermoso, por acá está Cochabamba. Una línea de interconexión. Y aquí hay 1, 2, 3 centrales. Canata, Corani, Santa Isabel, y aquí no está, aquí San José, pero no está como central, no dice una H como esta, pero en San José es la que recientemente me parece que han inaugurado, el plano estaba en época de construcción, probablemente, San José. Hidroeléctricas. Y siguiendo hacia el oriente, ya tenemos otras centrales, pero estas termoeléctricas. Carrasco, Entre Ríos, Bulubul. Y esta es una interconexión en 220 kV que llega hasta Santa Cruz. Ya, que llega hasta Santa Cruz. Donde ya existían centrales con la interconexión, ya se pusieron turbinas a gas. Ya se explotaba gas. Estamos hablando de los años 70. Ya. Donde no había todavía el gasoducto que parte de por aquí, el gasoducto que parte de por aquí y va hacia el Brasil, ¿no? En los 70. Y vean ustedes, tenemos Guaracachi, Santa Cruz, que está en el parque industrial, que en realidad Guaracachi es una central con unas 10 turbinas. 2 de ellas se las llevó a una nueva central que está en el parque industrial. De Guaracachi lo trasladaron al parque industrial 2 centrales antiguas. Ya. En un terreno del parque industrial y las instalaron, pero no era nueva. Las turbinas eran las mismas que salieron de aquí. ¿Por qué se hizo eso? Porque aquí necesitaban espacio ya con 8 centrales, digo, unidades aproximadamente, 8, 9, cuántas serían, no recuerdo. No había espacio para una central grande como la que propuso y se puso, que era una central de ciclo, perdón, unas unidades de ciclo combinado. Y para hacerle espacio para esa unidad de ciclo combinado, se tuvo que trasladar 2 unidades de acá antiguas y las puso acá, en otro espacio.
Luego está la de Warnes, que es una central que ha sido ya inaugurada y está trabajando. ¿Qué más? Luego nos venimos hacia el sur, que es pura línea. Esto es 115, esto es 69, 115, y se viene para acá. Sucre tenía ya una central termoeléctrica, aquí está, Aranjuez se llama, y es termoeléctrica y tiene alguna turbina y tiene también varios grupos electrógenos a diésel. Sucre. Pero con el tiempo se le hizo también la línea de interconexión con el resto del país. Fíjense. Luego en Potosí hay una termoeléctrica que es una termoeléctrica de una turbina a gas. Y la línea continúa. Esta es una central antigua de una mina. Continúa hasta prácticamente. Son dos líneas. Una va a Tupiza, Villazón, y la otra línea en 220 que va a Tarija. Aquí ya existía nomás, ya hemos visitado nosotros en alguna oportunidad en la década pasada, hemos visitado Tarija y hemos visitado la central de San Jacinto, que es termoeléctrica, y hay una, perdón, San Jacinto hidroeléctrica y hay una termoeléctrica más. No sé por qué no está, de repente ya está como se dice, ya puede ser que ya no la estén haciendo funcional, puesto que aquí hay una mucho más grande, Yaguagua, y como hay una línea de interconexión, entonces puede ser que por eso ya no esté funcionando. No me acuerdo cómo se llama esa central. Ya, no importa. Pero sí, San Jacinto también hemos visitado una represa y tenía su centralita pequeñita, 2 unidades de 4 megas, total 8 megas, más la parte termoeléctrica entregaban su energía a Tarija. Pero ahora seguramente Tarija, que está mucho más grande, le está llegando desde Yaguagua, se está llegando. Y como les dijo, nos falta esta población de la frontera que es Bermejo, mediante una línea que la van a construir. Y así hemos terminado con el recorrido de Bolivia y el centro. Pero fíjense de Santa Cruz, porque hasta por acá está el límite. Todo lo que queda por electrificar si quisiéramos mandar del sistema interconectado. Sin embargo, ya se ha construido. Tenemos aquí una línea. A ver con qué color le ponemos a esta línea. Vamos a ver si da el celeste. Tenemos aquí, digamos que por acá será. Aquí está San José. San José. Y tenemos por acá no soy muy exacto en este plano, Roboré. Y como el gasoducto viene de este lado, vamos a suponer que el gasoducto es aquí y además
gasoducto viene de por acá. Y se va para allá, el gasoducto muy grueso, ¿no? No importa, es gasoducto. Y viene, me parece, aquí, Puerto Suárez, el gasoducto. Entonces, aquí hay una central, perdón, San José, es entre San José y Roboré, hay una central termoeléctrica. Y alimenta con una línea de este lado y otra línea de este lado, que alimenta San José y Roboré, térmica con el gas del gasoducto. Después tenemos hacia el norte, bueno, aquí hacia el sur hay un gasoducto ya normal que siempre ha estado y que pertenece que es para exportar el gas a la Argentina. Y por acá aproximadamente, mira, sí, no estoy muy seguro, está Camiri. Y este de Camiri me parece, perdón, para no ser muy... Creo que es muy, no es exacto que sea por ahí. Digamos, más abajito. Sí, debe ser más abajo. Por acá debe ser Camiri. Entonces, ellos dan energía hasta cierto lugar aquí y hasta cierto lugar acá. Camiri, a este otro lado, a unos pueblitos que se llama Lagunillas, y hacia abajo a Cuevo. Entonces, aquí tenemos otra central, otro sistemita aislado. Aquí tenemos otro sistemita aislado. Aquí en Puerto Suárez tenemos un sistema aislado que se aprovecha de gasoducto, pero al Brasil. Aquí está Carmen Rivero Torres, está cerca de esto. Y después hacia el norte, vamos a suponer que hay otro sistemita que está, digamos, acá, que se llama Ascensión de Guarayos. Igual con su línea. Vamos a poner lo que la línea viene. Que en este gráfico no quiero moverlo mucho. Hay otro sistema. Perdón. Este está bien. Por acá está San Ramón, que es el pueblo donde se manda la energía eléctrica. Creo que ahora la línea está llegando ahí. Ascensión de Guarayos y hacia el este hasta por ahí. Un poquito más. Y después más allá está San José. Eso. Y aquí hay un pueblo importante, pueblo importante que se llama, ¿quién me puede decir? Por acá está Concepción, por aquí está San Javier, todo eso se alimenta de este sistema. Y por acá está San Ignacio. Y 3 pueblos más. O sea que aquí hay un sistemita así también. San Ignacio Velasco. Y pare de contar. O sea, tenemos en Santa Cruz todo. La parte del zinc que alimenta CRE desde el zinc
Se le llama sistema integrado. El resto de los pueblos importantes como Camiri, como San José de Chiquito, como Roboré, como Puerto Suárez, Puerto Quijarro, y al norte Guarayos, San Javier, Concepción, se alimentan de esos 4 sistemas aislados, cada uno de ellos con su propia central. Este tiene igual una centralita a gas, es del gasoducto que va al Brasil, de aquí producen gas también, de modo que aquí está el de San Ramón para esta parte, producen gas o le llevan gasoducto, pero aún así queda varias poblaciones sin energía eléctrica y que son muy pequeñas y que llegar allá es mucha dosis de línea. Es mucha plata. Gran parte está alimentado ya. Esos son los pueblos importantes que no están interconectados. Me estaba olvidando lo más importante de los pueblos. ¿Cómo pues me voy a olvidar a lo más importante de los pueblos? Con una línea que se viene por decir por aquí. Vamos a suponer que aquí, que otro sistema aislado, por lo tanto 1, 2, 3, 4, 5, que es todo el sistema de los valles, donde donde hay una centralita térmica acá en Mataral, de ahí lleva a Valle Grande, de ahí lleva a Comarapa, y de ahí trae a Samaipata. Cinco sistemas aislados por los pueblos. Valles, Cordillera, Camiri, Misiones, donde están varios pueblos importantes como San Javier, Ascensión de Guarayos. Chiquitos como Ipiás se llama la central, esta central, que entrega energía a San José de Chiquitos y a Roborés, Ipiás, Puerto Suárez. 1, 2, 3, 4, 5 sistemas aislados que abarcan todas las poblaciones importantes, sí, del departamento. Todo lo que es aislado como construcción inicial y como aporte económico lo ha hecho la gobernación, que en la época se llamaba prefectura y que ha seguido ayudando, colaborando con eso. Bien, ahora sí podemos irnos hacia... Yo he tenido la suerte de trabajar no solo con la gobernación, como empleado cuando se llamaba otra cosa, se llamaba prefectura, se llamaba Corde Cruz en otra oportunidad, y de haber viajado a todos los pueblos pequeños y medianos, porque no hay grandes, de Santa Cruz. Todo por condiciones, por razones técnicas, de centrales o de líneas. O sea, para colaborar en el mantenimiento y operación de todas esas centralitas. Y además, posteriormente me retiré yo de Corde Cruz y me dediqué a la consultoría. He hecho varios proyectos de factibilidad para nuestro departamento. Muchos de ellos se han realizado. Lo he hecho yo como proyecto, el de las misiones. El de los valles también he participado en la supervisión. Y aquí hemos hecho también proyectos para este sistema. De Puerto Suárez he participado poco. Y aquí también hemos hecho los proyectos del sistema cordillera. Así que tengo la suerte, digo yo, de conocer todo, más que muchos cruceños de cepa, de conocer todo. Y me he olvidado otro sistema aislado. ¿Ves? Aquí está la centralita.
¿Y de dónde proviene esa centralita? ¿Cómo es? Tiene varios pueblos aquí también. Sistema de San Matías. ¿Sí? Por lo tanto, San Matías. ¿Y con qué se produce energía? Ese se produce energía con un gasoducto que va de aquí y también se va al Brasil. Ahí se aprovecha. O sea, el gasoducto que va al Brasil va a Puerto Suárez y un ramal que va hacia el pueblo de... Ahorita no me acuerdo. Pero está a 100 kilómetros de San Matías, dentro del Brasil. Así que se aprovechó ese gasoducto y solo que mientras que todos estos sistemas aislados pertenecen o los opera y los construyó y les hace mantenimiento, todo como parte de su propio sistema, cree y hace todo esto. Todo Santa Cruz, menos San Matías que está como parte del sistema de ENDE. Una cosa aislada tal vez, una cosa que está fuera de foco, digamos, ¿no? Justo esta de aquí no pertenece a CRE, sino a ENDE. A este otro lado, igual se ha ido a todo lado, pero lo que quiero que veamos de este otro lado un segundito, por favor. Hola. ¿Qué? Verme. Verme. Sí. Y como le dije, está pues en el informe del inspector. No dice, solamente fíjese en ese informe, dice a 30 metros. No, dice a 30 metros está el trifásico. Dice. No dice si hay o no hay línea. Yo yendo después de lo que he verificado que no hay. Eso lo pongo en la carta, pues ha visto usted. Eso es lo que he mandado al mismo tiempo, al mismo tiempo que el otro, con su esquema, con todo. ¿A quién voy a llamar si a usted mismo que le he mandado? ¿Quién lo hace? No, no, está bien, pero yo hice, no, está bien. ¿Dónde va? Algo.
Van a disculpar. Es que me llamaron de CRE. Como yo hago proyectos particulares, ¿no? Que tienen que aprobar los CRE, entonces de vez en cuando se quedan cosas pendientes y me llamaron. Bueno, hablábamos, lo que no les he comentado todavía en forma más particular es que aquí, como ven ustedes, hay otro sistemita que no es tan insignificante. Aquí está San Ignacio de Velasco y al mismo tiempo que con diésel, ese sí no llega a gasoducto. Fíjense que a este sistema le llega gasoducto que va al Brasil. A este sistema le llega gasoducto que va al Brasil. A este sistema es el gasoducto que va hacia el occidente, que se aprovecha acá. Mientras no había gasoducto, no había nada que hacer. Y aquí, como les dije, hay un gasoducto también. Este es el único pueblo importante, San Ignacio de Velasco, de unos 15.000 habitantes por lo menos, grandecito, que no tiene gas. Y no hay ningún gasoducto que esté cerca, son cientos de kilómetros de ni qué decir desde aquí. Y mientras que tiene también gasoducto. Lo chistoso, ¿saben qué es? Que en San Ramón, que está por acá, le llega gasoducto porque ahí había una mina de oro. Y decían que era de Goni, ¿no? Y que ellos metieron el gasoducto por la mina, desde el gasoducto principal de Santa Cruz, digamos, ¿no? Desde algún lugar. Entonces le propusieron a CRE de que su central de San Ramón, y para dar energía a todo esto, en vez de que sea a diésel, lo hagan en gas. Entonces la mina le propuso a CRE que ellos van a construir de todas maneras el gasoducto por la mina. Entonces, 1/3 del gasto lo hizo la CRE y 2/3 lo hizo el dueño del gasoducto. Y lo construyó, y de modo que por eso aquí llega gas. Pero como era para otra cosa, como el tiempo, estamos hablando de 1990. Entonces llegó aquí el gasoducto, se construyó la central que da energía eléctrica a San Ramón, San Julián por un lado, a San Javier y Concepción por el otro, y a Ascensión de Boraya por el otro, y es un sistema aislado, una belleza. Pero hasta hace unos 2 años, 3 años atrás, el ducto, primero, hace unos 5 años debe ser, cerró más de 10 años debe ser, cerró la mina. Se fue el empresario. ¿Y por qué? Mina de oro. Simplemente porque lo explotaron y se acabó. La gente sigue buscando por ahí y encuentran oro, pero cantidades pequeñas. Pero para una explotación como la que había con maquinaria, que haya tenido necesidad de llevar un gasoducto para mover sus equipos, todo eso, la cosa es que se acabó. Entonces el gasoducto quedó solito para CRE. Pero como creció la demanda de aquí, de estos pueblos que ya mencioné, ya no es suficiente ese gasoducto. Entonces, por eso es que se está llevando una línea, se va a llevar hasta acá. Y queda como apoyo la central. ¿Ya? Entonces decíamos San Ignacio, volviendo a San Ignacio, hay 3 pueblos importantes: Santa Ana, San Miguel de Velasco, Santa Ana y San Rafael. A todos esos 3 pueblitos y otros más les alimenta de acá. Los que están más fregados son los que están en estos lugares.
por ejemplo, por acá está, ¿cómo se llama este pueblo grande cerca al Brasil? ¿Se acuerdan? Alguien que me dio desde por allá. Guayaramerín, que está en la frontera. Ribera Alta, que es una ciudad de unos 30.000 habitantes, grande. Ribera Alta. Y obviamente la capital Cobija es la única capital de los departamentos de Bolivia que no está en el sistema interconectado, que tiene su propia central a diésel. Porque el gasoducto, imagínense, no llegaría nunca. Así que queda eso. Y varios otros pueblos, ¿no? De Beni mismo, que están dispersos, ¿no? Otros pueblos más por acá. Magdalena, etcétera, ¿no? Están dispersos. De esta forma, llamaron 35555 a mí. Bien. Entonces, como ven ustedes, hemos hecho una mirada a toda la generación en Bolivia. Como les dije ayer, antes de ayer, hay una demanda máxima de más de 1.600 megavatios, pero que por ahora está bajo por la pandemia, 1.500, 1.500 y pico. Y tenemos una potencia instalada de 3.000. Y en hidroelectricidad no tenemos más del 5% de todo el potencial que tiene Bolivia en hidro. Y que las grandes centrales hidroeléctricas previstas para construir, la más grande es la del que está justamente por acá, la de El Bada se llama, que es para 2.000 megavatios. La de Río Grande Rositas, que está por aquí, por el sur, por el Río Grande, ¿no? Que son 600 megavatios, 700, 600, igual 2, 3 centrales, que van a ser más todavía. Hay otra que está al sur de cerca de Camiri por Charagua, más o menos cerca de Charagua, que son unos 100 megavatios. Hay otro que está en proyecto cerca de Bermejo, en un río Bermejo, me parece que se llama, que también tiene pues sus 100 megavatios. Eso ya tiene proyecto incluso. Decíamos que no se explota en cuanto a centrales hidroeléctricas, ni el 3% incluso se ha hablado. Aquí hay otra que no está completa, vea, ya me parecía. Hay una que han construido recientemente en Cochabamba. Tal vez no la estoy viendo. Que se llama, es de uso múltiple como iba a ser Río Grande Rositas. ¿Cómo se llama? Han peleado tanto los cochabambinos que se llama, porque es para riego y para energía eléctrica. Bueno, no me acuerdo ahorita, pero falta uno de unos 100 megas siquiera, que está ya construido. Entonces, veremos qué pasa. Recién nomás he leído en un artículo del extranjero que el río Paraná, que después del Amazonas es el segundo en longitud y en caudal de agua, está, no digo no que haya secado, pues es el que, donde está la central hidroeléctrica, la segunda central hidroeléctrica más grande del mundo, que es Itaipú. Están otras centrales sobre el Paraná, que tiene frontera con Paraguay, por acá, Paraguay,
y con Argentina. Y tiene varias centrales. Bueno, está con 1/3 del agua normal para esta época. Y que por lo tanto ha bajado de 3 metros el nivel de ese río y está provocando una serie de problemas por lo que está más bajo. Muchos barcos ya no pueden navegar. Hay toda una serie de problemas que se han presentado y se cree que es en parte por el cambio climático y en parte por otras razones más. Entonces, si en Bolivia las cordilleras occidental y oriental se deshielan, como que ya se han deshielado varias de ellas, pues si antes decíamos que no explotábamos nuestros recursos naturales, nuestros recursos hídricos, hasta un 3% en el mejor de los casos, con todas las plantas hidroeléctricas que tenemos, de repente eso va a ir todavía, ese potencial va a ir bajando. Y de repente vamos a llegar a un punto en que ya estamos explotando el 50% de los recursos hídricos con lo que hay o cosas por el estilo, ¿no? Entonces hay que ir más pensando no solamente en eso, en los sistemas solares y a viento, que también son súper caros y no son de potencias importantes todavía, ¿no? Bien, creo que con eso, o qué preguntas tenemos antes de terminar este tema genérico. Ya a partir del martes próximo, el primer tema ya para entrar, que es curva de carga y curvas de carga y factor de carga, es un tema importantísimo que entramos, que tiene que ver estrictamente con no solo con nuestra materia, sino con otras más. La curva de carga es un concepto mucho más genérico, pero que para una central es importantísimo, pero también para un distribuidor, para un transmisor es importante. Entramos a ese tema. Alguien me dijo, no, hasta ahora no lo consigo, que el semestre termina este año, es decir, 31 de diciembre. Recién nomás. Me comentó un colega, 31 de diciembre, último día de clases. O sea que este semestre va a ser bien comprimido. Así que van a trabajar duro conmigo, por lo menos van a trabajar duro con el proyecto y vamos a trabajar duro con el avance y con los exámenes. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos hablado ahora? ¿Una curiosidad? Buenos días, ingeniero. Yo tengo una curiosidad. A largo plazo no hay miras de que integremos a Pando, ¿no? Porque por donde veo estamos bastante lejos. Claro, no, pues aquí nomás, digamos, entre Cochabamba, entre Chapare y Trinidad, que es cortito respecto a esto. Y no se trata incluso de que querramos llevar una línea desde aquí, que es donde está llegando, y desde estos lados para el otro lado de Pando, porque aquí es donde está Beni en realidad, más que Pando, pero por acá cerca Pando. Entonces, no se trata de que pues, ya hemos ganado tanto en línea que podemos seguir. Estas líneas han sido construidas para las potencias que dan acá. Son suficientemente con una sección baja como para no llegar más allá. ¿Por qué? Porque es plata, ¿no? Porque es una inversión enorme. Entonces, pensar en llegar con línea allá
es hacer no solo otra línea para llevar esto, sino recablear esto o en su defecto hacer una paralela, ¿no? O una paralela directa que vaya hasta allá. O una vez que uno construye acá, si es que se llega a lograr el bala, desde aquí ya, desde esa central llegar allá. Aquí hay otros proyectos, me olvidaba decirles, cerca de Riberalta, que se llama, cerca de Riberalta hay un proyecto importante de 700 megas, más o menos, 800 megas, que los brasileños, al lado brasileño, ya están aprovechando la parte de río que va, nuestro río, este es el Madre de Dios, me parece, que va para allá y que los van a aprovechar. Y nosotros tenemos, lo que pasa es que ellos tienen poblaciones mucho más grandes y nosotros tenemos aquí poblaciones pequeñas, cerca de Riberalta. Cachuela Esperanza se llama el proyecto, Cachuela Esperanza, y es por acá, que hay otros 800. Tal vez de ahí podría ir en un futuro con hidroelectricidad a Cobija, que hay camino además, pero hacia el sistema interconectado, muy difícil. Mucha plata para una población, ahorita ya deben ser unos 100,000 habitantes, pero una demanda tendrán pues unos 30 megavatios. Es muy poco. Ok, ¿Alguna mil más? gracias. Ya. Bien. ¿Cómo estoy tomando las clases? Simplemente digo, lista, ahora vamos a salirnos de acá. Y como tengo aquí una pantalla, ¿cuántos son? 27 van a ser dos pantallas. Entonces lo que yo hago es simplemente, me van a esperar un ratito, no se vayan. Los que tienen cámara, pónense. Lo que hago yo es lo siguiente. Lo imprimo, digo, claro, lo saco como una especie de foto, una captura de pantalla, ¿no? Y vamos a hacer también del segundo, de la segunda. Listo, ¿eh? Ya tengo listo. Ya tengo lista la foto y por lo tanto ya sé quiénes son los que han asistido. Nos vemos el martes. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Ya les dejé la clave, ya pueden ir entrando a mi página. ¿Ya? Hasta el Hasta luego, martes. ingeniero. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero, muchas Hasta gracias. luego, ingeniero. Hasta luego. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Recording